Jóvenes, ¿cómo están? Espero que este domingo se le estén pasando bien. Este domingo, porque estos episodios salen todos los domingos y se llaman Herramientas y un café. Aquí tengo mi café. Cracks, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión vamos a estar hablando de una herramienta muy importante y estoy aprovechando que estoy reparando un teléfono ahí para poderle explicar bien. Y se trata de nuestros eye socket, ¿ok? ¿Qué son los eye socket, Edgar? ¿Cómo se come eso que estás hablando? ¿Okay? Un eye socket es, recordémonos que nosotros vamos a tener los iPhone, ¿verdad? Vamos a hacer esto para acá. Este es un eye socket, ya voy a explicar de todos los modelos. Desde el iPhone X en adelante los teléfonos vienen tipo sándwich, ¿ok? Viene una rodaja de pan abajo, viene el jamón en medio y luego otra rodaja de pan arriba. A eso le llamamos tipo sándwich. X, XS, 11, 11 Pro, 12, muchos modelos tipo sándwich. Entonces, estos modelos, vamos a traer esto por acá. Estos modelos se componen de dos partes, ¿ok? Se compone de más partes, pero las placas son dos. Tenemos, esto viene así, entonces nosotros cuando las separamos se convierten en dos partes. A una le llamamos la placa D y a otra le llamamos la placa A. En la placa A se encuentra el CPU, esta placa pues yo ya se lo quité. CPU, la memoria NAND, entonces es donde está muchos circuitos, conectores importantes y todo eso. En la placa D nos encontramos muchas veces con toda la radiofrecuencia, con los conectores de lo que es el touch, ¿ok? Y muchos otros circuitos que tal vez más adelante se los puedo explicar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo paso el microscopio, estamos viendo de que yo les digo que lleva pan, jamón, pan, ¿ok? Entonces, esto va así, ¿ok? Entonces, nosotros acá podemos apreciar bien, ¿ok? Tenemos una rodaja de pan acá, que es la parte de abajo. Tenemos el jamón, que a este le llamamos interposer. Y tenemos la placa A, que es la placa de arriba. Entonces, vean que esto está unido, ¿verdad? Ok, entonces este marco que ustedes ven acá color dorado se llama interposer. El 80% de fallas de estos modelos se debe a una fisura en las líneas. Eso quiere decir que se fisura, eso se abre, entonces algún pad deja de hacer contacto y entonces tenemos problemas, señal, audio, carga inalámbrica, Wi-Fi y otros problemas que nos vuelven locos. Todos estos pads que ustedes ven acá, todos estos puntitos que ustedes ven acá, tienen que hacer contacto con los puntitos de la parte de arriba, ¿verdad? Esos tienen que soldarse juntos. Entonces, muchas veces todos los problemas son unión de placas. Pero ahora bien, cuando se trata de unión de placas, déjenme, solo voy a buscar una placa para poder hacer bien este ejemplo. Cuando nosotros necesitamos revisar un teléfono por unión de placas, entonces necesitamos un eye socket. Ok, entonces un eye socket nos permite venir y agarrar la parte de abajo, ok. Ahí la coloqué, la parte de abajo, y luego tenemos esta parte. Si yo esta parte se los muestro en el microscopio, dense cuenta que tienen unos como, no sé cómo llamarle esto, pero cuando hacen contacto, entonces esto se hunde, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a hacer es de que va a hacer contacto con esto de acá. Entonces, hace contacto, ¡pum! Ahí, listo, ¿verdad? Ahí lo tenemos, hizo contacto y ahora la parte de arriba, ¿ok? Entonces fíjense, los estoy uniendo pero utilizando otra rodaja de jamón. Y ahora yo esto lo uno y listo, aquí tengo mi placa unida sin antes soldarla. Entonces les voy a poner un ejemplo. Este es un iPhone XS, acá lo tengo con el eye socket. Este teléfono no encendía. Entonces yo ahorita ya lo hice encender, ya lo reparé. Y antes de unirlo, yo lo pruebo con mi eye socket, ¿verdad? Ahí el teléfono está encendiendo. Yo puedo probar el touch, puedo probar el Wi-Fi, puedo probar señal, puedo probar audio, puedo probar muchas cosas con el eye socket. Ok, entonces, ahora fíjense, ahí encendió el teléfono, el touch funciona, ok, listo. Ahora, yo ya sé que el teléfono funciona. Yo simplemente ahora tengo que venir y unirlo. Ahora, si el teléfono no me enciende después de unirlo, ¿dónde creen que está el problema?
en la unión. Entonces yo de esta manera no estoy trabajando a ciegas. Yo sé exactamente que antes, en este caso, está encendido. Pero si se dan cuenta acá, el teléfono todo funciona. Pero si lo uno y el teléfono no enciende o no funciona el touch o no funciona la señal o simplemente algo no funciona, y yo ya lo probé con el eye socket, entonces fue mi unión la que quedó mala. Antes teníamos el problema de que teníamos que comprar, por ejemplo, voy a pasar acá nuevamente. Vamos a apagar esto con mucho cuidado. Yo tenía por acá, por ejemplo, este es para el iPhone, un eye socket para el iPhone 11. Ok, yo por acá tengo un modelo para el iPhone 11 Pro. Ok, y por acá creo que tengo para... esto es lo que les quería explicar, pero antes de explicarles esto, acá tengo por ejemplo para el iPhone 12. Ahora están saliendo varias marcas, como por ejemplo Mijin, que tiene un eye socket, ¿verdad? Este eye socket es para 11 y 11 Pro, entonces yo ya no necesito comprar dos, yo solo compro uno y ahí tengo todos los modelos. Lo mismo hay para, por ejemplo, los iPhone X, XS y XS Max, solo necesitan comprar uno y no tener dos. Yo porque los compré desde ya tiempos, entonces por eso los fui comprando individuales. Pero recuerde que todos los links de las herramientas van a estar aquí abajo. Les voy a recomendar dos marcas muy buenas de eye socket: Qianli y los que ya son todo en uno, le vamos a llamar, como este, que ya son dos modelos en uno y es de la marca Mijin. ¿Ok? Entonces estos funcionan igual, ¿verdad? Viene algo acá para prensar, entonces ya sea un 11 lo colocamos acá, colocamos todo ahí normal y ya lo unimos con esto y listo, ¿verdad? Entonces me están gustando estos porque imagínense que yo acá pues tengo dos cajas y ahora solo tendría una, entonces gasto menos, tengo menos cosas en mi taller y nos ahorramos un poco para poder invertir en otra herramienta. Así que eye socket es una herramienta muy importante que usted tiene que tener en su taller si ya está trabajando modelos de iPhone X en adelante, porque de esta manera no vamos a estar trabajando a ciegas. Así que esto es todo por este episodio de Herramientas y un Café. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.